y vamos precisamente a platicar con el presidente del Consejo Mexicano de la Flor, quien es Federico Martínez. Don Federico, buenos días, qué bueno que está con nosotros, gracias por tomarnos la llamada. Javier, buenos días, somos saludarte a ti y a todo el auditorio, con mucho gusto. Don Federico, preguntarle cómo está, cómo fue la producción de cempasúchil. Hemos tenido temporales importantes y vi que algunas partes en donde se produce estuvieron afectadas. Es correcto, sí. Bueno, a veces las lluvias, aunque siempre traen beneficios, cuando son excesivas llegan a provocar algún daño, y sí, efectivamente, en varias zonas de producción, sobre todo en el centro del país, que es donde se concentra la producción más importante, estuvieron afectadas por la lluvia, los vientos, las inundaciones, y esta humedad tan elevada también provoca enfermedades en las plantas en general, y en este caso en el cempasúchil no es la excepción. Y pues sí ha habido algo de mermas, pero sin embargo creo que tenemos suficiente producción como para cubrir la demanda a nivel nacional. Don Federico, ¿de cuánto fue la demanda este año o la producción, y de cuánto fue la afectación que se tuvo por las cuestiones climatológicas y las plagas? Bueno, en algunos casos la pérdida estimada de parte de los productores llega a ser hasta del 30%. Este año esperamos una producción de alrededor de 16 millones de plantas en maceta y alrededor de 3 millones de tallos de flor de cempasúchil, con una derrama económica que supera los 3,000 millones de pesos. Don Federico, ¿esta disminución en la producción de un 30% repercutirá en el precio al último consumidor? Pues vamos a verlo, es una historia que vamos a ver. Hasta ahorita se está logrando cubrir la demanda a pesar de las afectaciones. Y bueno, siempre al principio de la temporada, que es justamente a principios de octubre, los precios son más elevados que hacia el final del mes de octubre. Normalmente hay una tendencia a la caída del precio hacia finales de octubre, cuando se acerca el día de la celebración del Día de Muertos, pero probablemente este año se termine la planta antes de que eso suceda. Entonces, simplemente lo que vamos a ver, Javier, es que no vamos a ver una caída de los precios como regularmente lo vemos cada año hacia el final del mes de octubre. ¿Se sostendrán o tendrán un ligero incremento? No, se van a sostener. Simplemente se van a sostener los precios, derivado de que, bueno, en años anteriores lo común es que el productor, cuando se acerca la fecha de Día de Muertos y todavía ve en sus instalaciones una cantidad importante de plantas disponibles para el mercado, es cuando empiezan a bajar los precios, pero probablemente no veamos ese escenario en este año. Don Federico, ¿cuáles son los principales mercados que están demandando este tipo de planta? Bueno, la celebración de Día de Muertos es una tradición que se celebra de una manera muy importante en todo el país. Entonces, las plantas que se producen en los principales centros de producción, como son Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, se va prácticamente para todo el país. Hay producciones locales en casi todos los estados, pero en escala mediana o pequeña, que no alcanzan a cubrir la demanda local. Entonces, sí, mucha planta y mucha flor se traslada de los centros de producción al resto del país. En este caso, don Federico, ¿cuáles son las entidades federativas que más demandan de este producto? 16 millones de plantas en maceta, 3 millones en tallos. ¿Cómo se distribuyen? Principalmente en el centro del país, en los propios centros de producción. Obviamente la Ciudad de México es la entidad que
más demanda tiene de este producto, pero también en los centros, en las ciudades importantes, como es el caso de Nuevo León, en el caso de Guanajuato, pues en León, en la propia ciudad de Guanajuato, en Querétaro hay una demanda importante, y bueno, en las principales ciudades del país se consume mucho esta planta, pero sabes que también es una gran tradición en las ciudades pequeñas, en los pueblos rurales, también se consume mucho de esta planta. A veces la demanda se satisface de manera local, pero para esa fecha tú ves casi en todos los hogares, altares que ponen en las casas y decorando con esta flor, y en las iglesias también ves mucha decoración con flor de cempasúchil. ¿Cuándo inicia el proceso de siembra, floración y cosecha de este producto, don Federico? Empezamos a sembrar desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo empezamos con la siembra de la producción. Lo más fuerte se siembra en junio y julio, pero desde mayo ya se empieza la siembra en algunas regiones para tener producto listo, sobre todo planta en maceta, en los primeros días de octubre, que es cuando se empieza a desplazar, y a partir de la segunda quincena de octubre para todo lo que es flor cortada, es cuando está, digamos, en su punto de floración, listo para el mercado. Bien, don Federico, entonces este año se pierde 30% de la producción y no va a llegar toda la flor o toda la necesidad de la flor hasta cuando sean los días de celebración 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, ¿verdad? Correcto, Javi, sí. Y en ese sentido... Sí, pero yo pienso que se va a lograr cubrir la demanda. Como te comentaba, lo que probablemente no veamos es una caída de precio, en el precio del producto de aquí en adelante. Hay veces que algunos comercializadores o consumidores esperan a esa baja de precio y probablemente no la vamos a ver en este año. En años anteriores sí se había logrado. ¿Cuánto disminuía? No, mucho. Desafortunadamente mucho, porque a pesar de ser una planta y una flor muy resistente, muy bonita, muy decorativa, lo que no se vende para después del Día de Muertos ya prácticamente no se va a vender, va a ser basura que va a tener que desechar el productor. Entonces, para evitar esa merma, hay veces que el precio llega a caer hasta un 50%, o sea, con tal de recuperar el costo de producción o una parte del costo de producción, el productor baja hasta la mitad del precio su producto. Entonces estaremos hablando que esto entre el 30 y 31 de octubre es cuando se tendría que terminar toda la venta de la flor, ¿no? Al menudeo sí, pero los productores necesitamos terminar la venta por lo menos una semana antes de estas fechas que mencionas. Perfecto. Don Federico Martínez, presidente del Consejo Mexicano de la Flor, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo y buen día para todos. Hasta luego, buenos días.